Buenas noches, muy buenas noches con todos. Yo soy Henry Ruiz, soy un postdoc fellow aquí en Mayo Clinic trabajando con el equipo Dr. Quiñones Hinojosa, a quien me ha tocado representar esta noche. Estamos muy agradecidos con todos, con la audiencia que se ha conectado y los panelistas expertos que están aquí esta noche dándonos de su tiempo. Esta es una noche más de las sesiones de los GNO LATE o los Latin American Tumor Talks, que son webinars que llegan a nosotros o a todos nosotros gracias al Journal of Neuro-Oncology, donde el doctor Jason Sheehan es editor-in-chief, y también gracias al Tumor Section, que es parte del AANS y el CNS. Esta noche es una noche muy especial, tenemos al doctor Johan Choque, quien es el autor invitado. Muchas gracias, doctor Choque, por estar aquí. Nos va a presentar su trabajo en tumores de la glándula pineal, y a los panelistas expertos, el doctor Sonaven, el doctor José Luis Hacha y el doctor Saúl Morales, a quienes les voy a dar pase para que den una pequeña introducción. Muchas gracias. Yo una humilde introducción. Yo soy neurocirujano especialista en tumores cerebrales y dentro de mi práctica veo muchos pacientes con gliomas y algunos pacientes también con tumores de la glándula pineal. Yo estoy ubicado en Chicago, en la Universidad de Northwestern, y hice mi residencia en Columbia. Muchas gracias. Entonces, doctor Hacha. Buenas noches y muchas gracias pues, por la invitación. Un saludo para todos. Yo soy neurocirujano, más dedicado a la parte neurovascular del Hospital Nacional 2 de Mayo de Lima, Perú. Hice mi residencia en el Hospital Nacional 2 de Mayo y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Doctor Morales. Gracias por la invitación. Mi nombre es Saúl Morales, soy jefe de residentes en la Universidad de Virginia. Soy de Colombia originalmente, pero he estado ya acá en Virginia los últimos 6 años. Y en el último par de años me he interesado más por el área de neurooncología. Entonces el otro año después de residencia iré a Yale para un fellowship. Bueno, doctor, muchas gracias, doctor Morales. Doctor Choque. Bien, muchas gracias. Gracias. Sí, seguramente que voy a hacer los agradecimientos durante mi ponencia. Iría dispuesto para poder presentarles lo que tengo aquí pues, conmigo. Muy bien. Me han invitado para poder presentar este tema sobre gliomas de la región pineal. Antes me gustaría presentar mi declaración de conflicto de intereses. Obviamente no tengo ningún conflicto de intereses en esta publicación. Quiero agradecer al profesor y a los profesores, ¿no? A Quiñones, al profesor Jason Shija, al profesor D'Amico y a los invitados especiales que están presentes aquí en este lecture, por organizar esta actividad que es de mucho beneficio para nuestros estudiantes y para la sociedad académica, neuroquirúrgica y académica neurocientífica en Latinoamérica. Entonces, desde aquí, los más sinceros agradecimientos para cada uno de ustedes. Un poquito de mi historia. Yo soy egresado de este hospital, del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen de Lima, Perú. Este hospital es la cuna de la neurocirugía peruana. Albergó en sus inicios pues, a grandes profesores que vinieron desde Chile, ¿no? Junto con, después de haber desarrollado un programa con el profesor Asenjo. Hablo del doctor Esteban Roca y toda la siguiente generación de neurocirujanos que hicieron posible el desarrollo de la academia neuroquirúrgica en el país. Es también la cuna del neurointensivismo, la cuna de muchas otras actividades, la cuna del neurointervencionismo, y pues es para mí un honor haber salido de este lugar. Terminando la residencia, vine aquí a Finlandia para conseguir o para continuar con un proyecto de fellowship junto con el profesor Hermes Niemi, bien conocido por todos ustedes. Y el resultado de ese proyecto pues se plasmó en este video atlas con 1200 videos editados, en los cuales integramos muchas patologías neuroquirúrgicas habituales aquí en Helsinki. Esos 2 años concluyeron y luego pude comenzar con el doctorado, con el programa del doctorado en investigación clínica de la Universidad de Helsinki,
para desarrollar el tópico de microcirugía de los quistes y tumores de la región pineal. Básicamente una experiencia personal del profesor Jonas Niemi, los 20 años de experiencia personal aquí en Helsinki, que pudimos desarrollar en este libro, ¿no? Ambos libros están, pues están libres, son open access, y ustedes pueden encontrarlos en el internet. Un comentario de repente con respecto a la investigación aquí en Finlandia, en Helsinki particularmente, es el hecho de que se manejan muy buenos registros a partir de hospitales que son centralizados. Los hospitales son públicos, los departamentos de neurocirugía son públicos y son centralizados y manejan excelentes registros que ayudan a la optimización del seguimiento a largo plazo, ¿no? Pudimos hacer el seguimiento de todos los pacientes que se habían operado durante estos 20 años y solo un par de pacientes que eran extranjeros se perdieron dentro del follow-up, ¿no? Sin embargo, tuvimos un material rescatable con respecto a este seguimiento a largo plazo. El estudio de estos tumores aquí me hizo entender de que la región pineal tenía una infinidad de lesiones, ¿no? Desde lesiones vasculares, malformaciones de la vena de Galeno, cavernomas, aneurismas de la circulación posterior, ¿no? Hasta lesiones quísticas, no necesariamente neoplásticas como los quistes pineales, y una infinidad o una variedad enorme de tumores en esta región, ¿no? Lo otro que pude comprender aquí es que, y de acuerdo a lo que ya la literatura mencionaba, es que la distribución de los tumores de la región pineal es étnica, ¿no? La distribución en Estados Unidos, en Asia, de repente posee mayor frecuencia de tumores germinales, ¿no? En comparación con algunos países europeos y en este caso en comparación con Finlandia, ¿no? En Finlandia o en Helsinki, el tumor más frecuente son los tumores parenquimales pineales, y dentro de estos el tumor de diferenciación intermedia grado 2-3, ¿no? En segundo lugar, pues vienen los astrocitomas pilocíticos junto con los meningiomas, ¿no? En Finlandia la frecuencia de tumores germinales es baja, ¿no? Y eso permite o nos hace vislumbrar, desarrollar por lo menos un algoritmo que enfoque el tratamiento de estas lesiones pineales de un modo distinto pues, al de otras regiones. Lo otro que pude entender aquí es que la región pineal las lesiones de la región pineal pues no se pueden diagnosticar solamente con imágenes, ¿no? Dentro de estas cuatro imágenes hay un glioblastoma multiforme y estoy casi seguro que nosotros no vamos a poder diagnosticar simplemente por la radiografía, ¿no? Este es el caso del glioblastoma. Y una vez que anduve desarrollando la evaluación de estos pacientes, pude observar de que la cirugía o el tratamiento de estos pacientes ayudaba inclusive en el desarrollo funcional de los pacientes a largo plazo, ¿no? A través del Modified Rankin Scale, pues pudimos determinar de que muchos de estos pacientes que presentaban con cierto deterioro funcional volvían a recobrar sus funciones normales a largo plazo. Obviamente las limitaciones del estudio pues hacen de que un estudio retrospectivo tenga cierta flexibilidad en cuanto a este tipo de conclusiones, pero pudimos notar este tipo de resultados en nuestros pacientes. Y finalmente, algo importante en este grupo fue que encontramos que la resección quirúrgica era importante y era un predictor independiente de mortalidad en los pacientes con tumores de la región pineal operados aquí. Y eso a gran escala era muy importante porque nos decía de que sí, necesariamente los pacientes aquí en Helsinki deberían de ser operados y la cirugía formaba un armamento importante en el planeamiento terapéutico de estos casos. Con todo eso, pues desarrollamos un algoritmo, ¿no? Para manejar este tipo de lesiones que incluyen obviamente la epidemiología
que ese es un factor importante para el manejo de estos pacientes, y incluye el tamaño de la lesión, ¿no? Y además de los factores habituales que nosotros conocemos, ¿no? Como es el desarrollo, como es la evaluación hormonal, ¿no? El manejo de la hidrocefalia y todos los demás componentes. Entonces, en conclusión, estas lesiones podían o requerían una adecuada, una adecuada preparación quirúrgica, un adecuado manejo microquirúrgico y un tratamiento complementario también adecuado. Sin embargo, cuando comenzamos a realizar un análisis más desglosado de la data, pues pudimos ver de que existían algunas lesiones que, a pesar de haber tenido resección completa, pues tenían una sobrevida baja, ¿no? Y este era el caso particular de los gliomas, ¿no? En el caso de los gliomas de grado 1, los astrocitomas pilocíticos, existe una buena proporción de esos casos que fueron operados de manera subtotal, ¿no? Y aún así, el tiempo de sobrevida a largo plazo era muy bueno, es muy bueno. Solamente un paciente falleció después de 300 meses o algo así, ¿no? Y los demás pacientes aún están vivos, inclusive después de todos estos años de evolución. Sin embargo, lesiones como estos gliomas difusos, pues no tenían buenos resultados, inclusive con la resección completa. Y este fue el punto de partida para poder desarrollar este tema, ¿no? Una evaluación a largo plazo de los tumores de los gliomas de la región pineal. Pues nos parecía de que estas lesiones son lesiones bastante particulares en comparación a las lesiones gliomatosas, pero hemisféricas, porque los resultados a largo plazo nos mostraban algunos resultados contradictorios. Bueno, un poco de background o un poco de historia sobre esto, es que en el 2016 pues tenemos la Organización Mundial de la Salud emite una nueva clasificación para los tumores del sistema nervioso central, en el cual incluye la valoración genotípica de estas lesiones, ¿no? Dentro de esas añadiduras, pues está el gen H3K27M, ¿no? Cuya mutación aparentemente se relacionaba con tumores o gliomatosos de la línea media y que les daba una mayor severidad en su presentación clínica y una mayor mortalidad, ¿no? Aún así, estas lesiones genéticas habían sido encontradas en lesiones talámicas, en lesiones diencefálicas, en lesiones pontinas, ¿no? Pero los tumores o los gliomas de la región pineal, los tumores pineales, los gliomas pineales son pues bajos en cuanto a su presentación, no tienen una presentación muy escasa, son raros. Lo otro que pudimos obtener de la literatura es que ya existía cierta evidencia de que algunos otros grupos habían evaluado la resección, el grado de resección o la extensión quirúrgica de estos gliomas, ¿no? Y es más, también habían encontrado que la resección completa no ofrecía un beneficio distinto al de la resección incompleta en los pacientes con gliomas. Finalmente, algunos de los autores también hicieron revisiones acerca de los gliomas grado 2, ¿no? En la región pineal, y observaron de que estos gliomas también tenían una muy alta mortalidad. Por tanto, propusieron de que los gliomas de la región pineal se deberían de clasificar como grado 1 o pilocíticos y el resto de gliomas difusos como un grado más severo. Basados en esto, pues hicimos una evaluación de nuestros casos, ¿no? Con gliomas, nuestros pacientes con gliomas aquí en Helsinki. Y lo que obtuvimos fue obviamente, como podemos ver aquí, la mortalidad era diferente dentro de los... tenía mucho contraste entre ambos grupos, ¿no? Los gliomas no difusos o los de tipo 1, ¿no?
los astrocitomas pilocíticos tenían una mortalidad muy baja, ¿no? En comparación con estos gliomas difusos, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo esto, el grado funcional postoperatorio de los pacientes, con excepción de los pacientes fallecidos, tenía una muy buena tendencia. Pero aquí vino la sorpresa, ¿no? Y tal cual nosotros pensamos, pues el grado de resección quirúrgica no tuvo mayor significancia, no tuvo mayor relevancia en el tratamiento de estos pacientes con gliomas, tanto en los gliomas de bajo grado como en los gliomas difusos de alto grado. Es necesario hacer notar de que gran parte de estos pacientes que no habían sido resecados completamente, pues presentaban resecciones subtotales, ¿no? Pero aún así, este tipo de manejo quirúrgico no había alterado la evolución a largo plazo de los pacientes con gliomas, ¿no? El análisis multivariado nos ofreció el mismo resultado, ¿no? Y nos mostró de que la única variable independiente para desarrollar que se correlacionaba con mortalidad, pues era el grado histopatológico, ¿no? El grado de resección quirúrgica no tenía mayor validez, mayor significancia en cuanto al outcome de los pacientes con gliomas de la región pineal. Sin embargo, este estudio presenta limitaciones importantes, pues como ustedes verán, la casuística es baja, ¿no? La gran parte de los casos eran astrocitomas pilocíticos, ¿no? Un par de ependimomas y 5 casos de gliomas difusos. Aún así, obtuvimos este tipo de diferencias significativas. La otra diferencia o el otro problema aquí era que no consideramos el tipo de radioquimioterapia, el tipo de terapia adyuvante, porque variaba mucho de caso a caso, ¿no? Como pueden notar aquí. Lo tercero era que, pues de acuerdo a cómo habían propuesto algunos otros autores, agrupamos los tumores como de bajo grado, incluyendo los astrocitomas pilocíticos y los ependimomas, y agrupamos los tumores de alto grado, incluyendo los de grado 2, 3 y 4, ¿no? Como gliomas difusos. A pesar de que la evidencia pueda sostener que esto se acerca un poco a la realidad, pues todavía esta evidencia no es tan firme como para ofrecer este tipo de clasificaciones como ya un patrón, ¿no? Como un estándar en la clasificación de gliomas. Y finalmente, otra de las limitaciones que tuvimos en nuestra presentación fue que no desarrollamos, ¿no? Las valoraciones genéticas de estos casos, pues como entenderán, esta era una evaluación a largo plazo y muchos de los pacientes no se hicieron análisis genético en sus restos de anatomía patológica. Y debido a estas limitaciones es que partimos a enfocarnos en otro proyecto y comenzamos a desarrollar una revisión sistemática, pero ya enfocándonos en el tipo más maligno de glioma, ¿no? En el glioblastoma multiforme de la región pineal. Encontramos 72 casos publicados en la literatura. Este es un ejemplo de ellos, es uno de nuestros ejemplos, ¿no? Donde el paciente con glioblastoma multiforme, como pueden observar aquí, es abordado quirúrgicamente y la lesión se le reseca completamente en la región pineal, ¿no? Y hasta la evolución, hasta el último follow-up, pues el paciente no presenta nueva recurrencia de la lesión pineal, pero sí presenta múltiples metastasis en la fosa posterior, ¿no? Es una lesión bastante agresiva, pero que curiosamente además se presenta en el corredor quirúrgico que se había propuesto, ¿no? Este paciente siguió un abordaje paramediano supracerebeloso infratentorial y la mayor parte de las lesiones metastásicas se encontraban en ese segmento, ¿no? Al lado derecho. Y lo que pudimos
encontrar, en realidad este paper está en revisión, ¿no? Este es un preprint que está free online, ustedes lo pueden encontrar, pero lo que pudimos encontrar es que con mucha sorpresa la resección quirúrgica no tenía ningún tipo de efecto en el pronóstico a largo plazo de estos pacientes. En cambio, la biopsia sí. La biopsia versus el resto de opciones quirúrgicas, ¿no? Siguiendo radioquimioterapia, tenía muy buena significancia en el resultado a largo plazo. Inclusive doblaba el pronóstico de vida de estos pacientes, ¿no? Lo mismo con la radioterapia y la quimioterapia. Al final pudimos determinar de que la biopsia asociada a radioquimioterapia tenía muchísimo más potencia que cualquier otro tipo de resección quirúrgica asociada a radioquimioterapia, ¿no? Esto fue sorpresivo, fue muy interesante obtenerlo, pero ya antes, como pudimos ver, existían algunas series evaluando este tipo de hallazgos. Sin embargo, en esta revisión sistemática también pudimos recolectar cierta información genética. Solamente 30 pacientes tuvieron información genética y en su mayoría, la mitad de ellos tuvieron información sobre el H3K27M, ¿no? La mutación de este gen. Y de los demás, lamentablemente, pues muy pocos pacientes tienen la información, ¿no? Pero este gen, aparentemente vinculado con pronóstico malo, se ha relacionado al contrario, está más bien relacionado con mejores sobrevidas en estos pacientes con glioma, con glioblastoma multiforme. Y hemos intentado cruzar variables para saber si esos pacientes que habían seguido biopsia versus esos pacientes que habían seguido otro tipo de resección tenían cierta asociación con el tipo genético. Y lo que encontramos fue que sí existía cierta asociación. Los que habían seguido biopsia, pues tenían mayores mutaciones de este gen versus los que habían continuado con otro tipo de terapia quirúrgica. Sin embargo, los resultados no fueron significativos por el limitado número de pacientes, ¿no? Y esto marca la pauta, pues, para que en el futuro todavía tengamos que evaluar este tipo de alteraciones genéticas, pues parecen esenciales en el manejo de los pacientes con glioblastoma multiforme de la región pineal. Muchas gracias. Pues nada más para animar un poco la discusión, primero que todo, muchas gracias, muy ilustrativa la presentación de este trabajo. Yo quería dar pues, para la audiencia un poquito de introducción de por qué es importante este tema y la verdad lo valioso que es tener una serie de pacientes con tumores de la glándula pineal. Son más o menos el 1% de los tumores cerebrales. Es raro. Un neurocirujano general normalmente no está expuesto a este tipo de cirugías. Aquellos que nos dedicamos a tumores cerebrales, pues lo vemos más seguido, pero sí es un volumen muy admirable el que tienen en Helsinki y pues tienen oportunidad de estudiar cosas interesantes. Yo trabajé varios años en Colombia, donde también hay una serie más o menos de 100 pacientes que hemos estado estudiando y se hace esta cirugía, quizá cada 2 meses o 3 meses. Entonces es una cirugía relativamente poco frecuente. Yo la habré hecho quizá cada 6 meses, cada año aquí, no es algo muy común. El algoritmo, nada más para hablar un poquito con la audiencia, me encantaría escuchar a mis colegas. El algoritmo que seguimos nosotros aquí siempre involucra, a menos de que el paciente tenga una enfermedad que evite que podamos hacer una cirugía, siempre involucra o tomar un poco de líquido cefalorraquídeo y sangre, que si tiene marcadores de germinomas o de tumores germinales, nos evita la biopsia, pero si no fuese así, siempre nosotros optamos por tener o sea una biopsia o una resección.
Cuando el paciente está muy enfermo, normalmente preferimos una biopsia, pero si no se hace resección. Lo que hemos hecho últimamente, por lo menos esa ha sido mi experiencia, es que si el paciente se presenta con hidrocefalia, normalmente empezamos por una ventriculostomía endoscópica, ¿no? Del tercer ventrículo, y en ese mismo procedimiento hacemos una biopsia del tumor pineal. Y eso nos permite pues, resolver la hidrocefalia, obtener líquido y obtener una biopsia. Sé que es controversial, yo sé de gente que considera que pues, se tiene que obtener el líquido y en una segunda intervención se puede hacer la biopsia para evitar el riesgo de sangrado en caso de que esos marcadores fuesen positivos. Me encantaría de entrada nada más escuchar si mis compañeros tienen un abordaje distinto o cuál es su opinión en cuanto a obtener tejido. Yo creo que es prácticamente similar al fluxograma de manejo que se ha venido presentando. Si las lesiones de la región pineal pues significan todo un desafío para nosotros en neurocirugía, ¿no? Tenemos una heterogeneidad de lesiones y para nosotros de repente, no desde el punto de vista técnico quirúrgico, es complicado, digamos, llegar a esa zona por el abordaje supracerebeloso infratentorial o por el abordaje occipital transtentorial, llegamos a esa zona y se puede hacer la resección quirúrgica completa, ¿no? Sin embargo, yo quiero tomar algunos puntos que ha comentado el doctor Choque con respecto al manejo pues, de estas lesiones tumorales, ¿no? Porque si bien es cierto uno accede a hacer las resecciones completas de las lesiones, pero existen pues estos gliomas, que son muy pocos, como ha comentado el doctor, son muy pocas las lesiones que se observan. Sin embargo, cuando existen, son quirúrgicas y obviamente pues al hacer la resección lo más completa posible, nos quedamos con que el paciente, muchos de ellos tienen una mala evolución, ¿no? Entonces el tiempo de sobrevida es bastante corto frente a los tumores, estos gliomas difusos, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con el tema del aspecto molecular, como han comentado, ¿no? El doctor Choque hablaba acerca de esta mutación genética que se ha encontrado en los gliomas, sobre todo difusos, y estos gliomas de la línea media, asociado pues a esta mutación del H3K27, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con una alteración de estos aminoácidos de lisina por metionina y que básicamente pues alteran mucho la parte metabólica de las células, en este caso de las células tumorales, ¿no? Lo mismo pasa con la codelección del 1P19Q, ¿no? Entonces, esto, digamos que de alguna manera, si son encontrados, nos da un poco más de sobrevida en el paciente, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con el aspecto más de que tenemos que tener en cuenta la parte molecular para el diagnóstico, ¿no? Yo coincido con usted, doctor Adam, en que existen ciertos tumores, ¿no? Como por ejemplo los germinomas, que tomamos muestra y esos tumores son más susceptibles a otro tipo de tratamiento, más que el quirúrgico. Sin embargo, cuando existen complicaciones tipo hidrocefalia u otras complicaciones, el tratamiento quirúrgico debe ser la primera elección. El abordaje acá en Virginia es parecido, marcadores en sangre y líquido cefalorraquídeo, y la mayoría de veces se procede a tercer ventriculostomía endoscópica y biopsia, aunque, bueno, tenemos la desventaja a veces que la biopsia nunca va a ser suficiente para los patólogos, siempre dicen que necesitan más, especialmente para los estudios moleculares y demás. Pero definitivamente después de ver estos resultados es una buena opción para disminuir la morbilidad y ya viendo que a veces siendo muy agresivo con la resección, pero potencialmente causando algún déficit o algún problema, entonces esa sería la ventaja de la biopsia y la tercera ventriculostomía para en algunos pacientes evitar hacer una derivación ventriculoperitoneal. Y un tema que vale la pena mencionar, como la patología es tan diversa,
Si se encuentra esta mutación, la K27, automáticamente es un tumor de alto grado y eso es algo que no podemos saber en la consulta intraoperatoria de patología. Sin embargo, si no se encuentra y este fuese, digamos, un tumor germinal, la recomendación, si es que es posible, muchas veces se puede radiar ese tumor, se puede administrar radiocirugía y eso suele, tanto eso como hay varios hay varios esquemas de quimioterapia, suele tomar y ser efectivo para la porción maligna del tumor y lo que queda es un teratoma benigno. Y ese sí puede consolidarse con cirugía en un segundo tiempo. Así es. Otro tema importante para la audiencia, simplemente para que lo tomen en cuenta, si es un tumor germinal, los germinomas estrictamente, los que son verdaderamente muy sensibles a radiación, esos normalmente no expresan marcadores, son más bien los tumores embrionarios y mixtos que expresan marcadores, pero si no tuviese marcadores en sangre o en líquido cefalorraquídeo, no excluye la posibilidad de un germinoma, porque esos en general no hacen eso. Entonces también es importante hacer una biopsia, incluso cuando uno empieza a hacer una resección, pues tener una consulta intraoperatoria, porque si eso fuese un germinoma, uno tiene que ser mucho más cuidadoso, ¿no? Una consulta por ahí. ¿Cuál es vuestra epidemiología? ¿Cuál es el tumor más frecuente en la región pineal que ustedes tienen? ¿Tienen una información por ahí? Mira, es más o menos, tumores germinales son más o menos 30-40%. Ok. Más Ese común. es el tumor más típico entonces. Sí, pero es muy variado. Y son obviamente más comunes en hombres que en mujeres. No sé cómo sea en Perú y Virginia. Yo creo que cambia mucho. Yo creo que cambia mucho. En Perú, Sí, en Perú cambia solamente el mucho. INEM tiene información, tengo entendido, con sus tumores pineales. Pero ahora es que también nosotros tenemos una mixtura étnica, ¿no? Y tanto yo imagino que también en Estados Unidos no existe una mixtura étnica, entonces pienso que por ahí cambia la frecuencia. Yo creo que es importante conocer eso, conocer con qué tipo de lesiones frecuentes nos estamos enfrentando. Existen, sí es cierto, como mencionaba el doctor Adam, marcadores tumorales. Actualmente se ha estado testeando la fosfatasa alcalina para germinomas, por ejemplo, ¿no? Y en el caso, pues, de germinomas mixtos, ¿no? O tumores germinales mixtos, sí es cierto, uno puede irradiar y queda una porción que pues, es resistente a la irradiación. Existen nuevos protocolos, por ejemplo, quimioterapia neoadyuvante, ¿no? En los casos como teratomas inmaduros, que son bastante agresivos, en los cuales inclusive después de la biopsia el paciente va inicialmente a radioterapia, ¿no? Recibe radioquimioterapia, luego sigue cirugía y nuevamente luego recibe radioquimioterapia. Entonces, esta variedad en las presentaciones pineales pues hace de que nosotros tengamos que tener mucho cuidado en el manejo postoperatorio, en el manejo preoperatorio e intraoperatorio, ¿no? Y cada paciente, e individualizar cada paciente. Yo creo que eso es muy importante. Estas lesiones pues requieren un manejo muy individualizado. Y probablemente, como ustedes dicen, en el futuro tengamos que utilizar dos tiempos, ¿no? De cirugía, de repente una biopsia y seguida de todo el protocolo que pueda requerir, porque pues ahora radiocirugía o radioterapia está teniendo también muchos muy buenos resultados, por ejemplo, con pineocitomas o con tumores de bajo grado, no tumores parenquimales de bajo grado. Entonces, hay que estar siempre observando un poco cómo se está moviendo la epidemiología y cómo se están moviendo los estudios a ese nivel, ¿no? Un tema que yo sí quería comentar, yo de ninguna manera soy dogmático que hay una relación entre la extensión de la resección y la sobrevida en gliomas. Sí existe relación, pero no necesariamente causalidad. Sin embargo, todos esos papers que evalúan eso, pues tienen, no sé, cientos de pacientes, ¿no? El de Lacroix, los de Sinai. Entonces, a mí no me
Bueno, a mí no me sorprendió que no encontrara esa relación, sobre todo, bueno, si tenía ependimomas, pilocytic, astrocytomas, glioblastomas, y básicamente gliomas difusos eran 5 en la serie. No descartaría que sí exista una relación, sin embargo, pues los números son muy pequeños en cualquier lado del mundo. Quizás es el tipo de estudios que es más fácil evaluarlo juntando casos de varias instituciones, ¿no? Pero Sí, le sí, quiero hacer sí. una pregunta de eso. ¿Es este paper algo que ha hecho que cambien el abordaje? ¿Están siendo menos agresivos? ¿Están evitando resecciones en base a estos resultados? Lo que sucede es que aquí tampoco no se conocía la epidemiología, ¿no? Entonces, la escuela anterior, cuando el profesor Genesniemi estaba aquí en Finlandia, pues era la de resección completa, ¿no? O sea, él seguía y entraba y operaba. Entonces, al cambio de mando, pues también ha existido un cierto cambio en el manejo de estos pacientes, con un poco más de biopsias y tratamiento con radioquimioterapia. Entonces, discutíamos sobre eso básicamente, sobre cuán importante es conocer la epidemiología de los pacientes, cuán importante es conocer vuestra propia epidemiología, ¿no? En el centro para tomar decisiones, porque realmente uno no puede seguir una línea definitiva. En China y en Japón, pues la línea es tomar biopsia y hacerles radiación, porque el 50-60% de sus pacientes son germinomas, ¿no? Pero si aquí nosotros tenemos nuestros germinomas, aquí en toda esta serie teníamos 6 germinomas, 7 germinomas, entonces es muy baja la proporción de germinomas para comenzar a tomar biopsias y mandarlos a radiación. Entonces, uno de los criterios para tomar en consideración nuevos algoritmos es básicamente mejorar el diagnóstico. Mejorar el diagnóstico con marcadores tumorales, a utilizar ya de repente métodos de inteligencia artificial o métodos, perdón, de deep learning para mejorar los diagnósticos, ¿no? Combinando edad, combinando patrones epidemiológicos, combinando sexo. Hay distintos patrones que podríamos unir para tener cierta exactitud en los diagnósticos. Pero sí, existe cierto cambio, por ejemplo, ahora, ¿no? A tomar más en cuenta las biopsias, especialmente en lesiones que miden menos de 3 centímetros de diámetro. Pues las lesiones mayores de 3 centímetros son las que han sido resecadas incompletamente, ¿no? Inclusive en manos del profesor Genesniemi. Y las lesiones menores de 3 centímetros son las que usualmente han llegado a cirugía completa, sin ninguna complicación, ¿no? Entonces, sí existen sí existe cambios con respecto a eso. Ahora, lo otro es que sí, teníamos estos 5 pacientes con gliomas difusos, pero lo que les he mostrado al final es la revisión sistemática de 72 pacientes con glioblastoma, ¿no? Y yo creo que habría que poner atención ahí, porque, claro, glioblastoma multiforme tampoco es muy abundante en la región pineal, pero una colección de 70 casos ya como que nos va a dar algunos visos de cómo es que se están formando los outcomes ahí. Doctor Johan, quisiera hacerle yo una consulta con respecto a esto, específicamente a los gliomas difusos, ¿no? Y que obviamente tienen una peor supervivencia. Con respecto a estas investigaciones actuales sobre las sinapsis excitatorias, ¿no? Que podrían estar de alguna manera relacionadas al peor pronóstico por el tema de la mayor proliferación de células, ¿han hecho alguna investigación respecto a eso? Lo que pasa es que eso pues está todavía en fase experimental, ¿no? Por lo menos las neuronas excitatorias y las sinapsis excitatorias todavía están bastante en experimentación. Y se ha hecho con una serie muy poca, con muy pocos casos. El mayor problema aquí es justamente la muestra, ¿no? La muestra para patología. O sea, desde el 2000 de repente se han comenzado a introducir, desde el 2000, sí, pues la primera década del 2000 han comenzado a introducir los estudios genéticos. Entonces, no muchos pacientes con gliomas tienen estudios genéticos. Y especialmente en estos casos con gliomas de la región pineal que son raros,
pues son muy pocos los que tienen todavía. Entonces, yo creo que queda ahí realizar, por ejemplo, un estudio multicéntrico, como lo comentaba Henry en algún momento, y hacer, oye, y juntar los casos y determinar y decir, pues, oye, sí, ¿qué es lo que está pasando? Porque lo que la literatura dice es que la mutación del H3K27M es de mal pronóstico. Pero lo que nosotros hemos encontrado en gliomas de la región pineal es de que estos pacientes con esta mutación han tenido mayor sobrevida, que es totalmente opuesto a lo que nosotros encontramos en gliomas, en glioblastomas hemisféricos, ¿no? Entonces, ahora, claro, no puedo hablar de eso de manera conclusiva porque este paper está en evaluación, ¿no? Entonces, todavía está en una fase previa, pero esos son los resultados. O sea, si ustedes revisan la misma literatura que yo he revisado, van a encontrar lo mismo. Van a encontrar que los pacientes que han sido diagnosticados con esta mutación, pues han tenido mayor sobrevida. Sí. Es interesante porque aquí en el Clinic publicaron una serie de high-grade gliomas de alto grado del spine, y encontraron que los pacientes con negativos a mutaciones en este gen tenían mejor pronóstico que aquellos con mutaciones. Entonces, es de alguna manera está en línea con lo que usted está encontrando en la glándula pineal. Me parece interesante, muy interesante ese hallazgo. Claro, ahora, y lo otro es que ustedes saben que esta mutación pues pertenece a gliomas difusos, ¿no? Que no solamente es glioblastoma. Entonces, muchos de estos, de los estudios que tienen mutación del H3K27M también incluye gliomas de grado 3, gliomas de grado 2, ¿no? De la línea media. Entonces, como que todavía se están sobreponiendo algunos términos y necesitamos afinar un poco más el diagnóstico genético en ese sentido. Pero un estudio multicéntrico sería muy, muy razonable y muy interesante. Dado el pronóstico de estos casos, ¿no? O sea, saber si realmente tienen un pronóstico diferente es muy importante, ¿no? Sí, yo nada más quiero leer la pregunta que pone Rita López. Ella quiere saber si valdría más la pena hacer un tratamiento dirigido a estas mutaciones en vez de hacer cirugía. Mi respuesta es, primero que todo, desafortunadamente, no podemos saber el estatus de esta mutación de manera intraoperatoria. Sí se puede hacer una biopsia y si yo hago una biopsia y me muestra esa mutación, normalmente yo no hago resección. Existe un clinical trial, un ensayo clínico con un medicamento dirigido a esta mutación, pero yo no he visto resultados. Sé que hay gente trabajando en esto también. Este es el tipo de mutación que se encuentra en los gliomas de la médula espinal. Sin embargo, no existen tratamientos hasta ahorita establecidos que funcionan en cuanto a esta mutación. Esta mutación es en una histona que altera toda la conformación de la cromatina en estos tumores. En cuanto a la resección, si uno está resecando, no se va a dar cuenta si tiene esta mutación o no hasta que acabe la cirugía. Sí, pues, sí, eso es totalmente cierto. Y la única manera de conocer el diagnóstico, por lo menos hasta ahora, es a través de una biopsia. Y una biopsia requiere intervención, ¿no? O sea, no se puede tener un diagnóstico definitivo de otra manera. Yo quería hacer una pregunta técnica donde yo me entrené y tradicionalmente siempre he hecho el abordaje infratentorial supracerebeloso y pues se toma la vena precentral cerebelosa, ¿no? Ocasionalmente he visto un infarto cerebeloso venoso por esto, aunque la incidencia de estos, según estos artículos, es menor del 5%. Yo quiero saber si en su experiencia esta es una vena que sacrifican, si han intentado hacer el abordaje sin tomar esa vena o hacerlo paramediano. Sí, Su experiencia anecdótica. Sí, gracias por esa pregunta, es muy interesante. Publicamos un paper sobre justamente diferencias en outcomes de abordajes medianos y paramedianos, supratentoriales, infratentoriales supracerebelosos, y evaluamos estos 20 años de experiencia, ¿no? O sea, Juha Kernesniemi hizo un switch, hizo un cambio en su técnica a mediados del 2000, del 2008, 2007.
Hasta antes del 2007 él utilizaba la línea media, el abordaje de línea media, ¿no? Y después del 2008 comienza a utilizar el abordaje para mediano derecho. La evaluación del procedimiento, obviamente el para mediano derecho era un procedimiento mucho más sencillo, ¿no? Mucho más manejable. Y las complicaciones que tuvimos con el abordaje de la línea media no solamente se relacionaban con los infartos venosos cerebrales, que eran pequeños, pero son pequeños, que a veces son asintomáticos inclusive, sino que se relacionaban bastante con el riesgo de fístulas y con el riesgo de pseudomeningoceles, ¿no? Y con el riesgo de meningitis, ¿no? Aparentemente, al abrir la línea media, ¿no? Al abrir la hoz del cerebelo, en la línea media, pues la zona de tensión de la dura se pierde y eso incrementa el riesgo de infecciones y de fístulas en comparación con el abordaje paramediano. Es por eso que él cambia, transforma su abordaje y ahora lo hace completamente paramediano. Y lo otro importante es que cuando uno aborda por vía paramediana, uno aborda la región pineal a través del receso lateral de la cisterna cuadrigeminal, lo que significa que no necesariamente necesita retraer el vérmis del cerebelo para poder llegar hacia la región pineal. Y esa es una muy buena ventaja. Esa es una muy buena ventaja cuando uno aborda de manera paramediana. Ahora, aquí, por ejemplo, no se utiliza bueno, se utiliza rara vez el abordaje transtentorial, el interhemisférico transtentorial. Y hicimos también un estudio que ahora está en revisión, valorando las referencias anatómicas para la decisión operatoria de los pacientes que van hacia abordaje transtentorial y los que van hacia abordaje supracerebroso infratentorial. Clásicamente y tradicionalmente lo que aquí inclusive pensaban era de que la referencia venosa era el aspecto más importante para la decisión operatoria. ¿Ya? La vena de Galeno, básicamente la vena de Galeno era una de las venas que aquí observaban y decidían, oye, si vamos por supratentorial o si vamos infratentorial. Cuando hicimos este estudio, lo que encontramos fueron 3 variables importantes, independientes para toma de decisión quirúrgica. Una, esto les digo después del análisis multivariado, ¿no? Una era el esplenio del cuerpo calloso, ¿no? La localización de la lesión en relación al esplenio del cuerpo calloso. Lo otro era el nivel del tentorio, ¿no? Y lo último era el nivel de extensión supratentorial de la lesión, ¿no? Con esas 3 variables uno puede determinar el algoritmo para abordar supra o infratentorial respetando las lesiones, respetando la anatomía de la región pineal, ¿no? Las relaciones venosas también tenían una asociación importante, especialmente la vena de Galeno, pero observamos de que en algunas lesiones que se extendían supra e infratentorialmente, la vena de Galeno se desplazaba lateralmente. Entonces ahí perdía ese factor de indicarte ese factor para indicarte la decisión a tomar por vía supra o infratentorial, porque el desplazamiento era lateral, ¿no? Entonces lo que no sucede con el cuerpo, con el esplenio del cuerpo calloso, ¿no? El esplenio del cuerpo calloso permanece casi intacto en determinada posición, y la lesión es la que aborda este cuerpo calloso anterior, inferior, posterior o superior, ¿no? Y si uno quiere abordar la región pineal sin dañar el esplenio del cuerpo calloso, este es un reparo esencial. Yo también coincido, mi preferencia siempre es hacerlo infratentorial. Sin embargo, sí existen tumores en los que me parece que es más fácil. Sí está la desventaja de las venas, pero si el tumor tiene una extensión muy lateral, es muy difícil llegar por el abordaje infratentorial. La otra indicación a mí me parece es cuando el tumor se extiende muy inferior, debajo de los colículos inferiores, a veces es difícil y requiere mucha retracción. No sé cuál sea la opinión de los otros ponentes, pero... Sí, yo definitivamente pues
va a depender mucho del grado de extensión, ¿no? de la tumoración, ¿no? Si es una lesión que solamente está bastante localizada, región pineal, lámina cuadrigeminal, pues obviamente supracerebeloso intratentorial. Pero si tenemos una extensión, ¿no? Que abarca hacia la parte más, incluso de acuerdo al tamaño, se va hacia la parte anterior, tercer ventrículo, hacia la parte supra, entonces creo que abordajes ya más combinados, ¿no? En alguna oportunidad, abordajes transcallosos se tuvieron que hacer, ¿no? Transcoroideos, porque así lo ameritaba la lesión, ¿no? Entonces, la gran mayoría de lesiones en la región pineal, sí es cierto, se abordan pues por abordaje supracerebeloso intratentorial, pero va a depender mucho del tipo de lesión, ¿no? Para decidir el abordaje. Doctor Johan, solamente, y la biopsia y la anatomía intraoperatoria, ¿esa la utilizan en algún momento? Sí. Sí, pero la sensibilidad es baja, ¿no? La sensibilidad, la especificidad es baja, igual que en nuestros países, ¿no? Y cambia mucho con el diagnóstico definitivo. Cambia mucho con el estudio definitivo, ¿no? El estudio histopatológico definitivo. Así. Okay. A mí acá nos parece importante el ángulo del tentorio. Yo creo que eso es uno de los factores que más influencian en la decisión, porque incluso en la posición sentada, si el ángulo del tentorio es bien inclinado, puede ser muy difícil llegar allá. Entonces yo creo que eso influencia bastante en la decisión. Sí, Siet y el profesor, bueno, y uno de los profesores ahí en Estados Unidos publicaron un artículo sobre el ángulo del tentorio y una nueva forma de medir el ángulo del tentorio, ¿no? Tomando como referencia el piso del cuarto ventrículo, ¿no? El piso del cuarto ventrículo, creando una línea ortogonal hacia el seno transverso, no hacia la tórcula, y luego midiendo el ángulo, ¿no? Hay otras líneas de TW, que mide desde la clinoides anterior, ¿no? La clinoides anterior y se va igual hacia la tórcula y luego el tentorio. Nosotros medimos esos dos ángulos tentoriales y no, nosotros no encontramos diferencias para abordar el espacio o la región pineal, ¿no? Yo creo que más que todo a veces le tememos un poco a la elevación del tentorio porque la medición que hacemos de la angulación es en la línea media, ¿no? Pero si uno aborda por vía lateral, pues esa angulación ya cede, ¿no? Ya no es tan marcada. Entonces, pero sí, o sea, todavía ese es un poco una de las esencias del abordaje neuroquirúrgico a la región pineal, ¿no? Todavía se sigue manteniendo el concepto del ángulo tentorial y se requiere muchos más estudios para determinar su utilidad o no. No sé si existen otras preguntas de la audiencia. Parece que no hay más preguntas, doctor Sonaven. Bueno. Entonces, tal vez estamos llegando al final. Si es que usted... Tiene que dormir el doctor. Ya se tiene que despertar. Yo creo que voy a desayunar ya. A desayunar. Muy bien. Pues yo les agradezco mucho la oportunidad de participar y de escuchar las ideas y experiencias de mis compañeros. Muchas gracias a todos. Igualmente, muchas gracias y encantado. Un saludo para cada uno de ustedes. Gracias. Y por mi parte también reciban los mejores deseos pues, de éxitos en vuestros lugares. Y quedo agradecido ahí con Henry, quedo agradecido con todos los doctores, con todos ustedes por permitirme ofrecer esta pequeña charla, ¿no? Que espero haya sido del agrado también de nuestra audiencia. Muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.